Quito. Marzo 29 de 1962. Continúa la crisis. La guarnición de Cuenca publicó hoy una declaración pública sobre la necesidad de romper relaciones con Cuba y Checoslovaquia y de eliminar a los comunistas del gobierno. El ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor y el comandante del ejército ordenó públicamente al comando de Cuenca no hacer declaraciones políticas, pero también le envió una clara declaración de apoyo al ministro de Defensa, diciéndole que las Fuerzas Armadas estaban de acuerdo en la necesidad de romper con Cuba. Se hicieron hoy demostraciones en la mayoría de las ciudades más importantes. En Quito, se hizo una a favor de Arosemena y una en contra. En Guayaquil, a favor de Arosemena. Y en Cuenca, en contra. Los manifestantes allí llevaban afiches que decían Cristo el Rey, sí, comunismo, no. Arosemena trata de responder, pero Corno no tiene colaboración de los militares, está casi sin poder. Hizo renunciar hoy día al gabinete completo, aceptando las renuncias del ministro de gobierno, por permitir que la situación degenerara, del trabajo, para satisfacer a los derechistas que han luchado en contra de él por izquierdista, y de economía, por ser uno de los dirigentes del Partido Conservador en la campaña contra el comunismo y las relaciones con Cuba. Quito. Marzo 30 de 1962. Continúan resistiéndose Arosemena y la guarnición de Cuenca, aunque Arosemena está buscando una alternativa para salvar las apariencias. Hoy anunció que dentro de 15 días se realizará un plebiscito sobre las relaciones con Cuba. Esta idea ya estaba propuesta por varios grupos, incluyendo a la Cámara de Industrias de Pichincha, cuyos miembros sufren los efectos de la tensión e inestabilidad de los últimos meses. Es posible que a Arosemena no le quede los 15 días para el plebiscito. Se organizó esta tarde en Quito una manifestación masiva que llamó a romper relaciones con Cuba. Esta demostración incluyó una marcha de 4 horas por las calles de Quito. En el Ministerio de Defensa, el jefe del Estado Mayor, conocido muy bien como anticomunista, dijo a los manifestantes que él y otros líderes militares compartían sus exigencias acerca de Cuba. Los manifestantes también gritaron en contra de Arosemena. Se realizaron demostraciones similares en Cuenca y Riobamba. Estamos promoviendo declaraciones de solidaridad con el movimiento anti-Cuba y Gil Saudade logró que Juan Yepes Jr. publicara una del Partido Liberal Popular Revolucionario. A pesar de la crisis, continúan otras actividades. Noland fue honrado hoy día en la ceremonia presidida por Manuel Naranjo en la Liga Universitaria de Deportes, por su año de director. Recibió una medalla y un diploma de apreciación, lo cual significó bastante publicidad. Quito. Marzo 31 de 1962. Surgió una solución. Los conservadores formalmente terminaron hoy día con su participación en el gobierno de Arosemena. Comenzaron las conversaciones entre Arosemena y el Frente de Defensa Nacional, que está compuesto de liberales, socialistas democráticos e independientes. Una de las condiciones del Frente para apoyar a Arosemena es el rompimiento con Cuba y Checoslovaquia. Mientras tanto, el Tribunal Electoral anuló la idea del plebiscito por razones constitucionales. El retiro de los conservadores del gobierno se destacó hoy día con la publicación de una carta abierta del exministro conservador de Economía, quien renunció hace 2 días. En la carta, los derechistas de Cuenca acusaron a Arosemena de frustrar el desarrollo económico del país al permitir que los comunistas penetraran su gobierno. Arosemena no es depuesto por los militares porque Barea, vicepresidente, implicado en la estafa de los desechos vendidos por los Estados Unidos, no es aceptado por ellos. De otro modo, ya habría una solución con respecto al problema de Cuba. Los liberales y otros del Frente Democrático esperan mejorar sus perspectivas electorales desde su posición de dominio dentro del gobierno. Los conservadores y socialcristianos harán su campaña electoral sobre la base de que ellos son los responsables del rompimiento con Cuba, si es que se rompe. Todos estarán satisfechos con esta medida excepto Arosemena y la extrema izquierda. La pandilla social cristiana hizo una acción anoche. Poco después de medianoche, bombardearon la casa del cardenal, quien estaba durmiendo en la Basílica del Centro, y pocas horas más tarde bombardearon al Frente Anticomunista. Desgraciadamente los terroristas fueron detenidos y admitieron a la policía que ellos son miembros del Frente Anticomunista.
hasta ahora no han sido relacionados con el movimiento social cristiano, que es el verdadero autor de los atentados. Aunque este hecho produjo bastante noticia, no causó mucho daño y se está utilizando de pretexto para hacer nuevas demostraciones de solidaridad con el cardenal. Quito. Abril 1 de 1962. Terminó la crisis y los cubanos hacen sus maletas para irse. Se anunció hoy día que el Frente Nacional Democrático integrará el gobierno con 5 puestos junto con anunciarse que las relaciones con Cuba serán cortadas. Alfredo Albornoz, nuevo ministro de Gobierno, es un independiente anticomunista conocido personalmente por Noland. Su hijo es amigo de Noland y mío y es presidente de la Junta de la Inca, en la cual reemplacé a Noland en enero. El ministro es importante dentro de los bancos y es dueño de la distribuidora de Chevrolet y Buick en Quito. Noland piensa contactarlo lo más pronto posible. Se realizó hoy en Quito, más demostraciones y marchas anticomunistas, y se celebró en Loja el rompimiento de relaciones con Cuba. Los conservadores y socialcristianos están organizando otra demostración masiva de apoyo al cardenal que se realizará en 3 días más, a pesar que los terroristas reconocieron que eran miembros del Frente Anticomunista. Esta noticia apareció en el diario Muy Reducida y Oscura. Quito. Abril 2 de 1962. Finalmente, se logró el objetivo. Hoy, el nuevo gabinete, en su primera reunión con Arosemena, votó unánimemente a favor del rompimiento de relaciones con Cuba, Checoslovaquia y Polonia, los que recién enviaron un representante diplomático a abrir una legación en Quito. Luego de la reunión, Arosemena lamentó que no hubiese sido posible realizar un plebiscito y los dirigentes del Partido Liberal alabaron el rompimiento. El ministro de Relaciones Exteriores le dará mañana el aviso formal a cada misión diplomática. Además del polaco, existen 3 checos y 7 cubanos. Ahora el problema es encontrar una embajada en Cuba que reciba a los asilados cubanos que se encuentran en la embajada ecuatoriana, donde hay prácticamente 200 personas. La extrema izquierda intenta realizar manifestaciones en contra de la decisión, pero solo logran sacar a grupos pequeños de personas. En la estación celebramos esta tarde la victoria del rompimiento con champaña y la jefatura envió sus felicitaciones. Quito. Abril 4 de 1962. Se dice que la manifestación que realizaron hoy los socialcristianos y conservadores, es la más grande de la historia de Quito. Miles de personas marcharon por las calles céntricas hasta la Plaza de la Independencia donde el cardenal que fue el último orador, dijo que, siguiendo las enseñanzas de Cristo, perdonará a los terroristas que intentaron matarlo. Aurelio Dávila fue uno de los organizadores de la demostración, y organizó además una delegación de asilados cubanos para que le entregaran al cardenal una bandera cubana. La principal organización de los asilados, Directorio Estudiantil Revolucionario, la dirige la estación de Miami y en otros países, representantes locales que reciben instrucciones directamente de las estaciones respectivas. En nuestro caso, sin embargo, Noland mantiene el contacto a través de Dávila. Noland ya se reunió con el nuevo ministro de Gobierno, Alfredo Albornoz, para entregarle información de los planes comunistas que obtenemos de los agentes infiltrados. Recibimos un informe sensacional hoy de uno de los subagentes de José Vargas. Se trata de un llamado que hizo Jorge Rivadeneira, uno de los líderes principales de URGE, a sus partidarios para tomar una acción armada e inmediata en una zona rural que queda por la costa. Las comunicaciones con el subagente son muy malas en este momento, pero Noland está tratando de obtener más detalles. En su reunión con el ministro, Noland supo que tenía información sobre esta guerrilla que se concentra cerca de Santo Domingo de los Colorados, un pueblo pequeño que queda a 2 horas de Quito más o menos en camino hacia la costa. Esta noche el ministro de Defensa enviará un batallón de paracaidistas a la zona para que se ocupe de las guerrillas. Como precaución, el ministro prohibió todas las demostraciones públicas hasta nuevo aviso, y junto con el ministro de Defensa esperan mantener en secreto las guerrillas hasta que se conozca el tamaño del grupo. Esto seguramente será imposible porque algunos agentes como el teniente coronel Paredes, jefe supervisor del equipo enviado, ya está comunicando acerca de la movilización de los paracaidistas. La idea de enfrentar una operación guerrillera es una de nuestras pesadillas ya que las comunicaciones y el transporte se pueden cortar muy fácilmente entre la costa y la sierra.
Las condiciones geográficas, además, es ideal para las operaciones guerrilleras en muchas áreas. Las guerrillas tienen una fuente inmensa de potencial humano para reclutar, aunque es difícil captar a los indios y campesinos porque tienen una mentalidad religiosa muy tradicional junto con otras influencias. A raíz de este potencial humano existente es que nosotros insistimos una acción del gobierno en contra de los distintos grupos de extrema izquierda. Quito. Abril 5 de 1962. Es imposible comunicarse con el agente José Vargas que se encuentra en la zona guerrillera y al Ministerio de Defensa llegan pocas noticias de importancia. Envié al teniente coronel Paredes a Santo Domingo para que recogiera alguna información, pero no puede acercarse a la zona de operaciones. La mejor información recibida en el Ministerio de Defensa, la comunicó el mayor Ed Breslin, consejero de la misión de inteligencia del Ejército de Estados Unidos. Hace poco que está en Quito, pero logró trabajar con el personal de inteligencia ecuatoriano mucho más efectivamente que su predecesor. Con Holanda trabajamos con él muy de cerca en función de reclutar personal de los servicios de inteligencia militar, y nuestra relación de amistad es excelente. Breslin entrenó al equipo de tanques que desembarcó el año pasado en Bahía de Cochinos. Comunicó ahora el Ministerio de Defensa que las guerrillas no oponían resistencia y que hay varios detenidos. Sucedieron anoche 2 hechos relacionados con Cuba en el aeropuerto de Guayaquil, que servirán a nuestra propaganda. Se detuvo a un ecuatoriano que regresaba de un curso de entrenamiento en Cuba de 3 meses. Se trata de Guillermo Layedra, dirigente del ACTE en Riobamba, cuyo regreso le comunicó a la base de Guayaquil, la estación de Ciudad de México, que obtiene información bien detallada de todos los viajantes de y desde Cuba vía México a través del Servicio de Inmigración mexicano. Los datos del viaje de Layedra se le entregaron al teniente coronel Pedro Vélez Morán, uno de los agentes que actúa como enlace. Se hará publicidad con el material que traía, de libros, panfletos, discos y canciones revolucionarias, y especialmente, a una fotografía de él con el uniforme de milicia cubana. La base espera obtener con Vélez copia del interrogatorio y, además, enviar preguntas que la jefatura solicita. El otro hecho, ocurrió durante la escala técnica realizada por una aerolínea cubana procedente de Chile hacia La Habana y también participa en este el teniente coronel Vélez. El vuelo llevaba alrededor de 70 pasajeros, la mayoría estudiantes peruanos que iban a Cuba a estudiar con becas, aunque lo más probable es que iban a entrenarse en la guerrilla. La base le pidió a Vélez que obtuviera una copia de la lista de pasajeros, cuestión bastante poco común en una escala técnica, pero la base la necesita para enviarla a la estación de Lima. Durante la escala, sin embargo, se vio que el piloto del avión le entregaba al tercer secretario de la embajada cubana en Quito, un sobre. Posteriormente, un inspector de aduanas exigió ver el sobre y el diplomático cubano le amenazó con una pistola 45, quedando luego detenido por un destacamento militar del aeropuerto. A las 10 a.m. de esta mañana quedó en libertad y se le permitió irse con el sobre. Quito. Abril 6 de 1962. La prensa sacó esta mañana las primeras informaciones acerca de la operación guerrillera de Santo Domingo, diciendo que existían más de 800 guerrilleros dirigidos por Araujo. El ministro de Defensa, sin embargo, anunció más tarde que 30 guerrilleros estaban detenidos y que se había recogido en la operación una cantidad considerable de armas, municiones y equipo militar. Los primeros interrogatorios indican que el grupo guerrillero tiene un número menor de 100 personas y que Araujo no participa. Además, indican que las operaciones continúan. Aunque estos interrogatorios revelan también que la operación guerrillera fue precipitada por la revuelta de Cuenca y muy mal planificada, trataremos de hacerla parecer como una acción muy seria y peligrosa en nuestra campaña. La mayoría de los detenidos son miembros de la URGE y partidarios de Jorge Rivadeneira, los que serán seguramente expulsados del URGE ya que es probable que el comité ejecutivo dirigido por Pedro Saad no tenga nada que ver con la operación. Los informes del agente infiltrado en el PSE coinciden con el hecho de que Rivadeneira actúa sin control del partido. Quito. Abril 10 de 1962. Se barrió con las guerrillas de Santo Domingo. Se detuvieron a 46 guerrilleros con solo un breve intercambio de fuego. La única víctima es un guerrillero herido en el pie.
Todos están en Quito y obtenernos los interrogatorios a través del mayor Breslin. Para que Pacífico de los Reyes se haga una buena imagen en su nuevo trabajo de jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, se le entregó información sobre varios de los detenidos, la que él pasó como suya al equipo militar interrogador. Prosperó solo en parte el trabajo propagandístico. El ministro de Defensa anunció que el tipo de armas recogidas en la guerrilla no son del ejército ecuatoriano y que seguramente se enviaron de otra parte. La verdad es que las armas en realidad son casi todas escopetas, rifles de caza y M1 convencionales robados del ejército. Los informes de los interrogatorios entregados a la prensa alegan, falsamente, que la operación fue planificada cuidadosamente y aprobada por el Congreso del PSE realizado el mes pasado. Los comentarios de prensa, sin embargo, tienden a romantizar la operación. La participación de 4 o 5 niñas, por ejemplo, es atribuida a razones sentimentales. Por otra parte, los detenidos después de ser interrogados son entregados a la policía y autorizados a ver sus abogados, diciendo entonces que ellos solo fueron a Santo Domingo a entrenarse para defender al gobierno de Arosemena ante la sublevación de la guarnición de Cuenca. La FEUE organizó una comisión de abogados para defender a los guerrilleros, y desgraciadamente, la alarma pública del principio, se está transformando en un entretenimiento, e incluso en una cuestión ridícula. Por lo menos quedan dos factores de importancia. Primero, la facilidad con que las guerrillas fueron impedidas, les da a los militares ecuatorianos una nueva confianza, y esto puede también fomentar las exigencias futuras de suprimir del gobierno a la extrema izquierda. Segundo, esta operación causará la división de la extrema izquierda, tanto dentro como fuera del PSE, entre aquellos que favorecen la pronta acción armada y aquellos que están por la continuación del largo trabajo con las masas. En ambos casos, esta aventura frustrada es favorable para nosotros. Quito, abril 23 de 1962. Después de tomarme unas cortas vacaciones, estoy de vuelta en el fresco y claro aire de la sierra. Se fueron los polacos, checos y cubanos, así es que no tenemos ninguna misión diplomática hostil de que preocuparnos. La intervención telefónica realizada en la embajada cubana fue solo de valor marginal ya que eran cuidadosos, pero luego voy a comenzar a controlar el teléfono de Araujo y si puedo organizar la transcripción, tal vez intervenga otro más. Los problemas técnicos no se resolvieron nunca, de manera que ocuparemos las viejas máquinas operadas por voltajes. Tratamos de mantener la atención sobre la operación guerrillera de Santo Domingo, pero no es fácil. La estación de Río de Janeiro preparó un artículo sobre los antecedentes comunistas de una de las niñas de la operación. Se trata de una brasilera llamada Abigail Pereira. Su historia la transmitió un corresponsal de la agencia Orbe Latinoamericana, que es un servicio de amplia difusión del hemisferio controlado por la estación de Santiago de Chile. La información revela que su padre es un diputado federal y médico personal de Luis Carlos Prestes, viejo dirigente del Partido Comunista de Brasil. Dice también que su madre es profesora de portugués en la misión comercial soviética de Río de Janeiro. Ambos padres son dirigentes de la Sociedad Cultural Chino-Brasilera, y su madre fue a Cuba a comienzos de este año a ver a Abigail, que estaba tomando un curso de entrenamiento de acuerdo al artículo. Esto tal vez ayude a mantenerla en prisión por un tiempo, pero la opinión pública quiere que la liberen pronto. Gil Saudade creó otra organización de propaganda. Hace pocos días atrás se formó un comité para la libertad de los pueblos y a través de este grupo, Gil publicará documentos de la Asamblea Europea de Naciones Cautivas e información de otras organizaciones que controla la CIA que están dedicadas a campañas por los derechos humanos y libertades civiles en los países comunistas. Estableció este comité con Isabel Robalino Boye, a quien conoció a través del ministro del Trabajo, José Vaquero de la Calle, durante el gobierno de Velasco. Robalino es dirigente del Centro Católico de Trabajadores, CEDO, y es el agente principal de Gil Saudade en las operaciones de esta organización. Ella fue nombrada secretaria del comité, que incluye a muchos intelectuales liberales y políticos. Quito, abril 27 de 1962. El gobierno levantó la prohibición sobre las demostraciones públicas, en efecto, desde el alboroto causado con el rompimiento de Cuba, y la campaña electoral programada para junio, está tomando auge.
Hay varios agentes nuestros en la candidatura, pero nuestra principal operación es en Ambato, donde Jorge Gortaire, coronel retirado del ejército y dirigente de los socialcristianos, está trabajando para derrotar al alcalde socialista revolucionario que se presenta para ser reelegido. Gortaire también es dirigente del Rotary Club y es presidente del Frente Anticomunista de Ambato, el que financiamos a través de él. Como es un hombre excepcionalmente hábil, el Frente presenta solo una lista de candidatos que respaldan los conservadores, liberales, socialcristianos, independientes y, por supuesto, Arne fascista. Noland cree que Gortaire es su mejor agente, después de Renato Pérez y Aurelio Dávila. Con respecto a las operaciones laborales, Gil está por dar un paso gigantesco en la estación de Quito y en la base de Guayaquil. Mañana comienza la convención constituyente de la Confederación de Sindicatos Libres que se llamará CEOSL, y Gil cree que obtendremos el control con los agentes de Crocle y los agentes del PLPR. En los últimos meses, los agentes del PLPR actuaron activamente y Gil cuenta con ellos para compensar el regionalismo divisor de los agentes de Crocle. Quito. Mayo L de 1962. Ya está formalmente establecida la CEOST, con el control de varios agentes. Víctor Contreras Zúñiga es presidente, Matías Ulloa Copiano es secretario de Relaciones Exteriores y Ricardo Vázquez Díaz es secretario de Educación. Se hizo una publicidad bastante grande que incluyó mensajes de solidaridad de la ORIT en Ciudad de México e ICETU, como también del Secretariado Internacional de Sindicatos en Bruselas. Se invitó a dirigentes de otras confederaciones de trabajadores controladas por la CIA tales como la Confederación de Trabajadores Uruguaya, CTU. En las primeras sesiones el tema principal fue la afiliación con la ICETU y ORIT que acaba de abrir una importante escuela de capacitación en México. La CEOSL comenzará a enviar luego personas a la escuela, que está dirigida por la Estación de Ciudad de México por Morris Paladino, ayudante del secretario general de la ORT y el hombre por el cual la División 10 controla la ORT. El nuevo secretario general de la ORIT, Arturo Jauregui, no está reclutado directamente todavía, aunque estuvo aquí en marzo para promover la escuela. Gil Saudade tendrá que contactarse ahora estrechamente con la base de Guayaquil, de manera que sus agentes, Ulloa y Vázquez, trabajen en armonía con el agente de la base, Contreras. Ninguno de ellos sabe del contacto que tiene cada uno con nosotros. Llegó a su punto crítico la pelea entre los agentes Crocle de la base de Guayaquil y la operación egálico electoral de hace 2 años atrás. Adalberto Miranda Girón, senador del Trabajo de la Costa, fue despedido por la base hace varios meses atrás a raíz de que se supo que tenía manejos poco honrados con algunas compañías. En la convención constituyente de la CEOSL se le acusó de traidor a la clase obrera, siendo esto el comienzo para sacarlo del movimiento sindical. Quito. Mayo 3 de 1962. La estafa cometida con respecto al material de desecho que se le vendió al Ecuador para el ejército es aprovechada cada vez más por la izquierda para ridiculizar a los militares. Hoy día, el jefe del Estado Mayor y el comandante del ejército publicaron una declaración conjunta defendiéndose de los ataques del ACTE realizados en los discursos del 1 de mayo, aclarando además otras acusaciones hechas últimamente. Advirtieron que el propósito de la campaña izquierdista era liquidar totalmente a las Fuerzas Armadas. También crece el resentimiento dentro de los militares a causa de los últimos volantes y rayados murales que los apodan de estafadores de desechos. Se desarrolló una crisis en el área rural que demuestra violentamente el atraso de este país. Durante los 2 últimos meses, el gobierno trata de realizar una encuesta sobre la agricultura y ganadería para ayudar a una planificación económica. Varios levantamientos indígenas ocurren a raíz de los rumores que existen acerca de que la encuesta es un plan comunista para quitarle a los indios los animales. En varias ocasiones hubo muertos y heridos. En la provincia de Azuay, por ejemplo, un profesor junto con su hermano que hacían la encuesta, fueron destrozados a machetazos. La llegada de la policía impidió que quemaran lo que quedaba de sus cuerpos. Como los responsables de los rumores son en general los sacerdotes que cumplen su misión en las zonas rurales, el gobierno les pidió a las autoridades de la iglesia que instruyera a los sacerdotes y a otros religiosos, que colaboran con la encuesta cuando fuera posible. Sin embargo, en Azuay, la encuesta se suspendió.
Cabe preguntarse acerca de la fuerza que tiene en Ecuador la religión. El Viernes Santo miles de indios y pobres asistieron a la procesión, caminando detrás de las imágenes desde mediodía hasta las 6 de la tarde, a pesar de la lluvia torrencial. Lo mismo ocurrió en Guayaquil y otras ciudades. Quito, mayo 12 de 1962. Algunos de nuestros agentes continúan haciendo su campaña electoral en forma bastante activa, pero otros por falta de apoyo han dejado de hacerla. José Saquero de la Calle, exministro del Trabajo durante el régimen de Velasco y candidato independiente velasquista, era candidato a alcalde de Quito, junto con Juan Yepes del Pozo Jr. Secretario de la Comisión Internacional de Juristas y candidato del PLRP. Vaquero renunció cuando fue repudiado por el Partido Conservador y Yepes lo hizo al no obtener apoyo velasquista significante. Oswaldo Chiriboga, viejo infiltrado del movimiento velasquista, también iba de candidato a alcalde, pero se retirará. El apoyo de la estación a estos candidatos era solo nominal ya que sus posibilidades de éxito eran sin duda limitadas. Por otra parte, van bastante bien las candidaturas de Renato Pérez para el Consejo Municipal, de Aurelio Dávila para la Cámara de Diputados y de Carlos Arizaga Vega para diputado. Alfredo Pérez Guerrero, presidente de la Comisión Internacional de Juristas y rector de la Universidad Central, encabeza la lista de diputados del Frente de Defensa Nacional, liberales, socialistas e independientes, que ganará sin nuestra ayuda. Con fondos entregados a Dávila y Pérez, financiamos a candidatos del Movimiento Social Cristiano y del Partido Conservador. Quito, mayo 13 de 1962. Continúa aumentando la infiltración de los comunistas en el gobierno porque Arosemena se resiste a despedir a los izquierdistas de extrema. La jefatura aprobó una recomendación hecha por Noland en términos de expandir las operaciones políticas financiadas por el proyecto FECACTOR. La presión desplegada es lo más fuerte y constante por parte de los agentes de Quito, Cuenca, Riobamba, Ambato y Turcán, y, además, hemos reclutado a 2 líderes importantes de los socialcristianos, de los cuales me tocó hacerme cargo. Uno de los reclutados es Carlos Roggiero, capitán retirado del ejército y principal representante social cristiano del Frente de Defensa Nacional. Roggiero es jefe de la pandilla terrorista social cristiana que lanza las bombas y he comenzado a entrenarlo en el uso de varios incendiarios, como también en los métodos de terror y dispersión de masas que obtuve de la División de Servicios Técnicos de la Jefatura. Con él formamos alrededor de 10 pandillas compuestas de 5 a 10 hombres cada una, para entorpecer concentraciones y pequeñas demostraciones y para controlar en general la calle, como también para intimidar a la juventud comunista, Urge y grupos similares. La otra persona reclutada es José María Egas, abogado y dirigente de los socialcristianos en el Frente de Defensa Nacional. Es una figura política que recibe apoyo fácilmente y un orador realmente apreciado. Con él formaré 5 pandillas de 4-6-5 hombres destinados a trabajar en relación con la lista de vigilancia y control, LINKS, que poseernos. El equipo a cargo de esta lista, dirigido por el teniente coronel Paredes, simplemente no tiene tiempo para hacer todo el trabajo y además se lo necesita para otros trabajos. Con los grupos de EGAS, tendremos un chequeo constante de las residencias y lugares de trabajo, de manera que, si la situación continúa deteriorándose hasta llegar a una crisis definitiva, tendremos al día la información para detener inmediatamente a los de la lista LINKS. Si el trabajo de EGAS nos da confianza, podríamos capacitarlo en la jefatura e incluso entregarle tareas relacionadas con el control de personas concretas. Con Rafael Buchel y Alfonso Rodríguez conseguí colocar otra intervención telefónica para obtener mayor información de la extrema izquierda. Se trata de la casa de Antonio Flores Benítez, capitán del ejército en retiro y asociado misterioso del líder del PSE en Quito, Rafael Echeverría Flores. Cárdenas y Vargas, agentes infiltrados del PSE, indican que Flores es una figura clave en la organización que está formando a Echeverría fuera de la estructura del PSE. Echeverría está formando un grupo que podría ser más adelante utilizado como núcleo de una acción guerrillera y terrorista, pero todavía no recluta a ninguno de nuestros agentes. Intervendré el teléfono de Flores por algún tiempo para ver si se desarrolla algo de interés.
Edgar Camacho transcribirá la información recibida porque Francine Jacome solo tiene tiempo para transcribir la línea de Araujo. El puesto de recepción de las intervenciones se mantiene en la casa de Bucheli con la cobertura de un taller electrónico. Raymond Ladd, funcionario administrativo de la estación, es bastante activo en la Federación de Básquetbol y le está dando un curso a los equipos de niñas locales. Con esta actividad conoció a Modesto Ponce, administrador general de Correo del Ecuador, quien pronto le insistió a Ladd que pasara a la embajada toda la correspondencia que ya recibimos a través de otro contacto. Para evitar las sospechas acerca de nuestro contacto, Ladd aceptó el ofrecimiento de Ponce, y ahora recibimos la misma correspondencia 2 veces. Se trata de las cartas de Cuba y el bloque soviético. Vamos a intentar otra operación con Ponce y Ladd comenzó a entregarle dinero con el pretexto de pagarle el trabajo de la correspondencia. Quito. Mayo 21 de 1962. Arosemena respondió a la presión sufrida cuando los militares lo obligaron a romper con Cuba. Despidió al ministro de Defensa la semana pasada, envió al comandante del ejército a París como agregado militar y mandó al comandante de la Fuerza Aérea como agregado militar en Buenos Aires. Los socialcristianos protestaron inmediatamente junto con los conservadores por estas medidas, alegando que eran leales funcionarios anticomunistas y acusaron al gobierno nuevamente de estar infiltrado por los comunistas. Alfredo Albornoz, ministro de Gobierno nombrado hace solo 7 semanas, renunció a causa de esta medida y luego renunciaron todos los otros ministros del Frente Nacional Democrático. Esto se debe al rechazo de Arosemena de cumplir su promesa hecha el mes pasado cuando el Frente entró al gobierno, en términos de despedir a 2 izquierdistas importantes del gobierno. El secretario general de la administración y el gobernador de la provincia del Guayas. Noland siente perder a Albornoz del gobierno, porque ellos estaban desarrollando una amistad valiosa, tanto desde el punto de vista de recolección de información como de la acción en contra de los izquierdistas realizada por Albornoz. Arosemena sigue buscando apoyo, pero el frente después de las renuncias, se mantendrá fuera del gobierno. Sin embargo, ayer Arosemena nombró nuevos ministros luego de hacer otra promesa en secreto para despedir al gobernador de la provincia del Guayas, el que hoy comunicó su renuncia. Aunque este es un paso positivo, el secretario general de la administración mantiene su puesto junto con otros del mismo color político. Entre los nuevos ministros está Juan Sevilla, campeón de golf de mi equipo, y fue nombrado ministro del Trabajo y Bienestar Social. Gil Saudade decidirá con respecto al uso que se le puede dar dentro de las operaciones laborales. Quito. Junio 4 de 1962. Antes que se realizara ayer la elección, recrudeció la violencia en varias ciudades. Se dividió la derecha, los velasquistas y también los de posiciones centristas, existiendo una cantidad de candidatos en todo el país, con excepción de la extrema izquierda que no participó. El Partido Conservador ganó la mayoría de los puestos en la Cámara de Diputados, aunque no obtuvo mayoría absoluta, y obtuvo una victoria, además, en la mayor parte de las contiendas municipales y provinciales. Aurelio Dávila, dirigente de la campaña conservadora en Quito, fue elegido diputado de Pichincha. Renato Pérez quedó como consejero municipal de Quito de la lista social cristiana, y Carlos Arizaga Vega fue elegido diputado del Partido Conservador por la provincia de La Suay. Los velasquistas sufrieron una derrota bastante grande. Sacaron solamente 6 diputados y 2 alcaldes, uno de los cuales ganó en Ambato. Jorge Gortaire, respaldado por el Frente Anticomunista, salió segundo y su victoria es especialmente importante porque derrotó al socialista revolucionario de Ambato. El resultado de las elecciones refleja la efectividad de la campaña conservadora en contra de la penetración comunista en el gobierno, y, además, es una grave derrota para el Frente Nacional Democrático y Arosemena. Cuando se abra el Congreso, sin duda los conservadores ejercerán una nueva presión para eliminar del gobierno a la extrema izquierda. Reinaldo Barea está bastante desprestigiado con la compra de desechos militares que resultó ser una estafa. El caso es frecuentemente utilizado por los sectores políticos y desgraciadamente no podemos ayudarlo mucho porque la defensa es bastante difícil. Barea partirá en unos días a Washington para hacerse un tratamiento de úlcera estomacal en el hospital Walter Reed y Dávila quedará de vicepresidente interino. Quito. Junio 15 de 1962.
El Fondo Monetario Internacional acaba de anunciar otro préstamo de estabilización para los próximos 12 meses, para aliviar la balanza de pagos. Al anunciarse el crédito, se hizo notar en forma optimista y cortés, que Ecuador desde mediados de 1981 logró parar la disminución de sus reservas de intercambio extranjero y, además, obtuvo un equilibrio en su balanza de pago. Este nuevo préstamo está condicionado a la retención de la unificación de la tasa de cambio que contribuyó a derrocar a Velasco. Conjuntamente con el Ecuador, los Estados Unidos están elaborando dos programas este mes, para eliminar la insurgencia comunista. Uno de ellos es el Programa de Acción Cívica de los Servicios Militares Ecuatorianos y la Misión de Asistencia Militar de los Estados Unidos. El objetivo de la acción cívica es demostrar que los militares están al lado del pueblo y así evitar que los pobres acepten la propaganda comunista y sean reclutados. Se trata de ligar a la gente al gobierno, especialmente en las zonas rurales, a través de una participación concreta de los militares en el bienestar del pueblo. Este programa de acción cívica acaba de anunciarse y es el primero de esta naturaleza en América Latina. Le pide a la Misión de Asistencia Militar de los Estados Unidos que contribuya con dinero y equipo por un valor de $1,5 millones y, además, solicita a la Misión AID, Agencia para el Desarrollo Internacional, $500,000 más. El proyecto incluye construcción de caminos, canales de irrigación, sistemas de agua potable y facilidades para la salud pública, dándole prioridad a la provincia de La Suay y luego a los suburbios de Guayaquil, y, además, a Cayande, Olmedo, que queda al norte de Quito. Se realizará una amplia publicidad para hacerle propaganda a estos proyectos y así levantar interés y programas en otras zonas. Trabajaremos en la estación con el mayor Breslin, consejero de inteligencia de la misión militar de Estados Unidos. Él se preocupará de que los funcionarios de proyectos mantengan en el terreno, como scouts, los ojos abiertos en términos de cualquier conflicto y actividad de agitación y propaganda de los comunistas. También se encargará de la efectividad del programa. El otro programa tiene una relación más estrecha con las operaciones de la estación, y es la respuesta de Washington a las limitaciones de los programas laborales efectuados tanto por la AID como por las estaciones de la ORIT y la CIA. Se trata fundamentalmente de acelerar la expansión de las actividades de organización sindical en América Latina para negarle trabajadores a los sindicatos dominados por la extrema izquierda y para impedir la penetración comunista y de Castro. Este programa es el resultado de varios años de estudio y planificación, y será implementado a través del Instituto Americano para el Desarrollo Libre del Trabajo, ATFL, fundado el año pasado en Washington para la capacitación sindical. Se creó esta nueva institución debido a que los programas de la AID son limitados por la dependencia directa de los Estados Unidos. Los programas de la ORIT están también limitados porque sus afiliados son débiles o no existen en algunos países, aunque la ORIT realiza una expansión de los programas a través de una nueva escuela sindical que tiene en México. En todo caso, los resultados son pobres y el control sindical es difícil. Por otra parte, los programas de las estaciones de la CIA están limitados por falta de personal y, además, principalmente, por la cantidad de dinero que tiene que invertirse para encubrir las actividades de las estaciones y de las organizaciones internacionales Cornorit y la IFTU. El AIFL está dirigido por Serafino Romualdi, viejo agente de la División 10, integrado como director ejecutivo. Renunció al puesto de representante interamericano de la AFL-CIO. Los principales colaboradores de la CIA en la junta de directores son George Meany, J. Peter Grace y Joseph Verne, presidente de los Trabajadores de Comunicaciones de América, QA, que es la afiliación más importante de la PTTL. La estructura de la IFL se hizo en base a la Escuela de Capacitación de los QA del Frente Royal de Virginia, donde son entrenados dirigentes de Latinoamérica afiliados a la PTTL. La División 10 controlará periódicamente el ATFL a través de Romuald y William Doherty, antiguo representante interamericano de la TI y ahora director de proyectos sociales de la ATFL. Los gerentes de empresas apoyan la junta de directores, así es que grandes sumas de dinero de la AID serán traspasadas a la YELD y aparecerá entonces el instituto como apoyado por hombres de negocio de los Estados Unidos que operan en Latinoamérica. Participarán en la junta cada cierto tiempo, destacados liberales latinoamericanos como José Figueres, antiguo presidente de Costa Rica y también viejo colaborador de la CIA.
El objetivo principal del ADFL es organizar sindicatos anticomunistas en Latinoamérica. Como es delicado que lo financie la AID, incluso indirectamente, el propósito del instituto será educación del adulto y proyectos sociales tales como vivienda para trabajadores, organizaciones de crédito y cooperativas. El primer objetivo es establecer en los países latinoamericanos, institutos de capacitación que tomarán y expenderán los cursos que está entregando la AID en varios países, aunque estos institutos son controlados por el ADFL en Washington, las estaciones de la CIA ejercerán también un control en la mayoría de ellos. Este control lo harán ciudadanos estadounidenses que tengan algún antecedente sobre sindicalismo, aunque en el caso de la ORT es posible que sean utilizados ciudadanos extranjeros. Los programas de capacitación de los institutos locales de América Latina prepararán organizadores sindicales que, después que terminen los cursos, se encargarán de hacer nuevas organizaciones sindicales durante 9 meses, recibiendo su sueldo completo del instituto local. La propaganda del ADFL se hará en términos de los proyectos sociales y de la educación de adultos, dejando el programa de organización sindical discretamente al último. El ATEL, además de comenzar este mes la capacitación en los países latinoamericanos, realizará un programa de cursos de capacitación avanzados que se darán en Washington. Durante estas actividades, el personal de la CIA se encargará permanentemente de ubicar y reclutar personas que sirvan para las operaciones laborales. Los agentes que trabajan ya en las operaciones laborales pueden inscribirse en los cursos para capacitarse técnicamente y así lograr un mayor prestigio. El representante de la IFLD que se encuentra en este momento organizando el instituto, no es agente de la CIA, pero se le envió de todas maneras para evitar demoras. Sin embargo, Gil Saudade consiguió que Ricardo Vázquez Díaz, secretario de Educación de la CEOSL, fuese el encargado ecuatoriano de los programas de capacitación local de la IFL. Dentro del personal de capacitación quedó también Carlos Vallejo Báez, otro agente de Saudade del PLPR. Por último, Saudade o la jefatura se encargarán de reclutar al representante del ADFL. A estos dos nuevos programas se les da una importancia mayor aquí en el Ecuador. Acabo de leer el informe de un equipo especial interdepartamental de expertos de Washington, llamado Equipo Estratégico de Análisis de Objetivos, SAT, que en los últimos meses visitó secretamente todos los países latinoamericanos. El objetivo fue revisar todos los programas de los Estados Unidos y determinar la gravedad de la amenaza del terrorismo urbano y las guerrillas. Nosotros incluimos un anexo secreto en el informe SAT, y entre sus recomendaciones estaba la expansión del programa relacionado con la lista LINKS, lista de observación y control subversivo, y la puesta al día de la información para poder operar en otro país en caso que perdiéramos la embajada. En el informe SAT, Ecuador junto con Bolivia y Guatemala, son los países que tienen una mayor probabilidad en términos de la insurgencia armada, y es por eso que Ecuador tiene preferencia en términos de expandir rápidamente los dos nuevos programas. Quito, julio 21 de 1962. Las operaciones estudiantiles tuvieron un avance. Ganó la elección de la FEUE, la fuerza anticomunista conducida por Alberto Alarcón en Guayaquil, quedando con los puestos de la extrema izquierda que estaban en poder de miembros de URG. Se hicieron los últimos preparativos para las elecciones de la FEUE hace menos de 3 semanas, cuando vino Alarcón a Quito a un campeonato de golf que organizó el embajador Birnbaum. Gil Saudade comenzó una nueva operación. Se trata de una organización de comerciantes y profesionales que servirá para promover reformas económicas y sociales. Otras estaciones trabajan ya con este tipo de organización y son, en términos de propaganda, bastante efectivas. También sirven para financiar campañas electorales y otras operaciones de acción política. Nuestra organización se llama Centro de Estudio y Reformas Económicas y Sociales, CERES, y la dirigen dos agentes, Mario Cabeza de Vaca y Jaime Ponce Pérez. Cabeza de Vaca era enlace de Mario Cárdenas, infiltrado del PSE, pero tuvieron una pelea y John Bacon lo cambió. Puso en vez de él a Miguel Burbano de Lara, que estaba contactado con otro agente infiltrado del PSE, Luis Vargas. Bacon le entregó entonces a Saudade, para la organización del CERES, a Cabeza de Vaca. Jaime Ponce es representante de la Shell Oil en Quito y es amigo de Noland y mío. Noland lo reclutó para que trabajara en el CERES y después le pasó el contacto a Saudade.
En esta operación nos ayuda la estación de Bogotá, que envió una delegación de su grupo de reforma, llamado Centro de Estudios y Acción Social, CEAS. Este grupo se encuentra en Quito, ahora. Quito. Agosto 2 de 1962. Volvió Arosemena de su viaje a Washington. En su reunión con Kennedy, demostró que podría nombrar a todos los presidentes estadounidenses, comenzando con Washington adelante. Además, dijo que no podría recordar a los presidentes ecuatorianos porque en la última mitad del siglo había habido muchos. Kennedy aparentemente estaba entretenido, pero los informes del Departamento de Estado acerca de la visita son oscuros. Gracias a Arosemena quedaron en libertad los últimos guerrilleros de Santo Domingo. Durante los últimos meses han quedado en libertad varios de ellos, pero sin mayor publicidad. Si Dávila no logra levantar este tema en una semana más, cuando comienzan las sesiones del Congreso, este caso sencillamente pasará al olvido, quedando dentro de la espantosa burocracia. Varios de los guerrilleros partieron a Cuba a recibir mejor entrenamiento. Con la intervención telefónica realizada en contra de Antonio Flores Benítez, hemos obtenido mejor información que la que recibimos de nuestros agentes infiltrados en la PSE. Flores tiene a 10 o 15 personas que le llaman con el fin de organizar las reuniones, pero hablan en clave utilizando nombres falsos. Con el equipo supervisor SIAT que dirige el teniente coronel Paredes, tratamos de identificar los contactos de Flores, pero el trabajo es bastante lento, sobre todo porque a Flores no se le puede seguir. Esto sucede por la falta de entrenamiento del equipo y por la falta de personal, pero también es difícil porque Flores toma medidas de seguridad observando a sus alrededores constantemente. Sin embargo, identificamos a Rafael Echeverría, principal dirigente en Quito del PSE, como uno de los contactos clandestinos, además de un suboficial de la sección de comunicaciones del Ministerio de Defensa, jefe de la sección de archivos de la Presidencia y jefe encargado de la Guardia Personal de Arosemena. El análisis de las transcripciones es de gran ayuda porque, a pesar que Flores es cuidadoso en sus llamadas telefónicas, su mujer habla bastante cuando él no está en la casa. Identificamos a varias personas por su falta de cuidado. Creemos que Flores está a cargo de recoger información para la organización de Echeverría que sigue formándose fuera de la estructura establecida del PSE. Si Echeverría trabaja igual de bien con respecto a la guerrilla y el terrorismo, tendremos que actuar pronto para eliminar la organización antes que comiencen las operaciones armadas. Conseguimos a otro transcriptor de intervención telefónicas para acelerar el trabajo. Se trata de Rodrigo Rivadeneira, hermano del que está a cargo de la imprenta clandestina. Rodrigo es uno de los mejores jugadores de básquetbol ecuatoriano y fue a Estados Unidos con una beca gracias a Noland. Regresó a Ecuador en junio, tendrá que dejar la beca probablemente por problemas económicos de la familia. Francine Jacome no trabajará por algunos meses, así es que Rodrigo tendrá a cargo la línea de Araujo que, si bien es cierto, es interesante, no entrega tanta información. Corno Flores. Cambiaron a 2 policías, agentes de la estación, a nuevas tareas. Pacífico de los Reyes, jefe de la Policía de Inteligencia, partió ayer a un curso del FBI en Quantico, Virginia. Le conseguimos una beca con la Oficina de Seguridad Pública de la AID y estará en Virginia hasta el fin de año. Antes de irse, me ofreció si yo quería mantener el contacto con la unidad de inteligencia de la policía mientras él estaba en Virginia, seleccionando a Luis Sandoval, jefe técnico de la unidad de inteligencia y el mismo con quien me reúno desde el año pasado sin que de los Reyes sepa. 3 días atrás, él me presentó a Sandoval y de alguna forma logramos ambos mantener la seriedad. Antes de partir, de los Reyes fue promovido de capitán a mayor. Voy a conseguir que se le dé un curso de inteligencia especial con la oficina de entrenamiento de la jefatura, después que termine el curso con el FBI. El otro cambio tiene que ver con el coronel Oswaldo Lugo, nuestro agente más antiguo y mejor dentro de la Policía Nacional. De Cuenca se le trasladó como jefe del 4º distrito con oficina en Guayaquil. Esto significa que está al mando de todas las unidades de la policía en la costa y esto es importante para las operaciones de la base de Guayaquil. Viajaré a Guayaquil en pocos días más para presentarle a Lugo al jefe de la base. La jefatura envió instrucciones a todas las estaciones de Latinoamérica para que tratemos de infiltrar agentes dentro de los grupos que van a Cuba a entrenarse.
Aún no hemos enviado a nadie, pero últimamente me reúno con el nuevo director de inmigración, Pablo Maldonado, quien está interesado en impedir los viajes a Cuba utilizando formas administrativas. Conocí a Maldonado a través de amistades comunes. Él está interesado, además, en investigar de cerca a los ecuatorianos que regresan de Cuba y le paso ahora la información que llega de México y España con respecto a los viajes que se hacen de y desde Cuba a través de estos puntos. Ciudad de México y Madrid. Quito. Agosto 10 de 1962. En su primera sesión de hoy, el Congreso reconoció que la reforma agraria es uno de sus primeros asuntos a tratar. El Senado es controlado por el Frente Nacional Democrático y la Cámara de Diputados por el Partido Conservador, cuando es respaldado por 2 o 3 diputados de la concentración de fuerzas populares izquierdistas. El objetivo de los conservadores es obtener la renuncia de Barea, y Noland no puede hacer nada para impedir esta medida. Cuando los conservadores logren despedir a Barea por la estafa de desechos, tratarán entonces echar a Arosemena o forzar su renuncia por incapacidad física. Barea debe irse primero porque entonces no sacarán nunca a Arosemena. Barea continúa de presidente del Senado y Carlos Arizaga Vega, agente y actor de acción política en Cuenca, fue elegido vicepresidente de la Cámara de Diputados. Carlos Arizaga reemplazó rápidamente a Dávila como líder del bloque derechista. Dávila no se presentó de candidato a la Cámara de Diputados y está trabajando en cuestiones de organización. Quito. Agosto 29 de 1962. Luego de 4 días de crisis política que incluyó las renuncias de todos los ministros del gabinete, Arosemena finalmente despidió al secretario general de la administración acusado de izquierdista. Sin duda, este hecho es una victoria significativa para los conservadores y socialcristianos, aunque algunos liberales y socialistas se aliaron a la campaña contra los izquierdistas de la administración, el año pasado. La última renuncia aceptada fue la de Manuel Naranjo, ministro de Finanzas y agente de Noland, que dirige el Partido Socialista Democrático. Su renuncia es resultado de la acción en su contra por parte de los comerciantes, que rechazan su política de austeridad, aunque es bien conocido por su honestidad personal y la reforma de impuestos. La situación de Barea se empeora. 2 noches atrás, la Cámara de Diputados votó para acusar a Barea por la participación que tuvo en la estafa de desechos militares, que sigue siendo la noticia más importante en la política general del Ecuador. No se le acusa de robo sino de incapaz y negligente. También es procesado por la Cámara el ministro de Defensa que estaba durante la estafa junto con el vicepresidente, y Carlos Arizaga Vega dirige las acusaciones. Araujo llegó a Guayaquil luego de su viaje a China que realizó a fines del mes pasado. En el aeropuerto se le confiscaron 5 rollos de películas que contienen entrenamiento sobre técnicas de lucha callejera, y también se le quitó propaganda. En China lo recibió el vicepremier y estamos tratando de descubrir si recibió otro tipo de ayuda. Quito. Septiembre 3 de 1962. Continúan realizándose las operaciones laborales de varias formas, como siempre. La jefatura de la CROCLE integrante de la CEOSL, insiste en atacar a Adalberto Miranda, senador del Trabajo de la Costa. Se le ataca por los negociados que tiene con la compañía de teléfonos de Guayaquil. También se le acusa ahora de estar metido en el despido que hizo la United Fruit subsidiaria, de algunos empleados miembros del sindicato de la subsidiaria que acaba de afiliarse a la CROCLE y a la CEOSL. Los mismos dirigentes de la CROCLE en Guayaquil trataron de inhabilitar a Miranda del Senado, pero esa movida les falló también. En alguna medida la campaña en contra de Miranda está justificada, de acuerdo a la base, pero no es conveniente en este momento porque divide al movimiento. Más tarde, la base piensa cancelar a los agentes de la CROCLE que insisten en el regionalismo de la CROCLE, en oposición a nuestros esfuerzos de reemplazarla por la Federación Provincial de la Costa. Cuando la CROCLE sea reemplazada, Gil movilizará a los agentes de Quito para que tomen el control de la CEOSL y en este momento se está preparando para ello. Continúa progresando el programa de la AIEL, coordinándose estrechamente con la CEOSL a través de Ricardo Vázquez Díaz. El próximo mes él organizará un seminario para los dirigentes laborales, de los cuales 4 serán seleccionados para un curso de 3 meses en el AIFL que comienza en octubre en Washington.
Hace 2 semanas vino una delegación de la TI a discutir la organización y un programa de vivienda de bajo costo con su afiliada ecuatoriana, Fenetel, que es uno de los sindicatos más importantes de la CEOSL. La TI capacita a dirigentes de la Fenetel en su escuela de Front Royal, Virginia, y su visita se aprovechó también para hacerle publicidad al programa de seminarios de la IFI. La delegación la componían el nuevo representante interamericano de la TI y un cubano asilado, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Teléfonos. Esta organización es, sin duda, la más efectiva de las secretarías sindicales internacionales que trabajan en Ecuador, generalmente dirigidas por la División 10. Debe uno preguntarse cómo la clase trabajadora ecuatoriana se mantiene viva para organizarse. 2 semanas atrás, el presidente de la Junta de Planificación Nacional, en un informe económico general presentado a la Cámara de Diputados, reveló que los trabajadores en 1961 recibieron un salario promedio mensual de solo 162 sucres, que son alrededor de $7. Quito. Septiembre 10 de 1962. Noland me entregó otra parte del proyecto de acción política que actor. Estaré a cargo ahora de la operación de Ambato con Jorge Gortaire. Fui con Noland a Ambato hace 2 semanas para conocer a Gortaire y planificar una operación de intervención que pensamos puede revelar información sobre el apoyo chino entregado a Araujo. El administrador del Hotel Villa Hilda de Ambato, emigrado checo, previamente le comunicó a Gortaire que Araujo hizo reservas para una de las cabañas. Este es el primer viaje que hace Araujo para visitar a sus partidarios de Ambato desde que regresó de China comunista. Gortaire sugirió que interviniésemos la cabaña, que controlará él, cuando Araujo llegue a Ambato a fin de mes. Regresé a Ambato el fin de semana pasado con el equipo y estuve un par de días con Gortaire. Él tomó la cabaña que Araujo ocupará e instalamos un micrófono, un transmisor y un aparato de suministro de energía detrás de la puerta de madera del closet. Funciona perfectamente el montaje y Gortaire lo controlará desde su casa que está solo a 2 cuadras de la Villa Hilda. El único problema que tuvimos fue que Gortaire olvidó cerrar la puerta del closet y, cuando estaba parado en una mesa dentro del closet haciendo las instalaciones entraron de sorpresa un par de criadas. Sin duda quedaron sorprendidas con mi extraña actividad, pero Gortaire cree que no se imaginan lo que estaba haciendo realmente. Él pasará a ver al administrador de vez en cuando para saber si las criadas le dijeron algo sobre el trabajo que me vieron hacer. Quito. Octubre 3 de 1962. Arosemena logró sobrevivir otro intento de acusación por incapacidad. Lo logró en gran parte porque los conservadores se alejaron de la acusación y porque Barea está muy desacreditado para reemplazarlo. Me reuní con el subsecretario de Gobierno, Manuel Córdoba Galarza, con el propósito de llevar a cabo el trabajo planteado por Pablo Maldonado, director de Inmigración. Córdoba es el jefe inmediato superior de Maldonado y con ellos queremos impedir y demorar los viajes que hacen los ecuatorianos a Cuba, también revisarles el equipaje cuidadosamente cuando regresen. Córdoba quiere cooperar en esta operación y dijo que Jaime del Hierro, ministro de Gobierno, también tiene deseos de ver controles efectivos con respecto a los viajes a Cuba. Me dijo que lo llamara cuando quisiera a él o al ministro, para proponer nuevas ideas. Noland no tiene interés en trabajar con Córdoba o del Hierro porque cree que Arosemena no dejará que actúen en forma efectiva. Como están fuera de explicación al ser ministro y subsecretario de Seguridad Pública del gobierno, Noland cree que solo tienen una apariencia de colaboradores. De acuerdo a Noland, son iguales a los otros liberales que ocupan cargos en el gobierno de Arosemena. Oportunistas deshonrosos. Por ahora, trabajaré con Maldonado y evitaré el contacto con Córdoba y del Hierro. Córdoba fue hoy día a Cuenca para investigar un incidente macabro que ocurrió en un pueblo indígena a 20 kilómetros de Cuenca. Un equipo de médico de la misión andina que mantiene las Naciones Unidas enfrentó una extraña hostilidad en las afueras de una comunidad que habían visitado ya varias veces. Esta misión se dedica a enseñar el progreso social y el autoayuda a los indígenas rurales de varios países. Cuando llegaron a la comunidad, se bajó del jeep el doctor y los asistentes sociales para seguir a pie hasta el pueblo, dejando al chofer y a la enfermera en el vehículo. En el pueblo encontraron a los indígenas reunidos en una ceremonia religiosa, pero cuando entraron a la iglesia se
Les recibió con una hostilidad espantosa y los indios comenzaron a empujarlos. Después de un rato, como no volvían, la enfermera abandonó el jeep y fue hasta el pueblo, siendo amenazada también en la iglesia cuando se unía a los otros. Luego los indios cayeron en un estado de indignación terrible, instigados por sus dirigentes que piensan que la misión andina es de los comunistas. Como la situación se empeoró, la misión corrió hacia la sacristía para protegerse, pero fueron perseguidos por los indios que no los dejaba irse. Apareció el cura que lleva 38 años en la parroquia y el equipo médico le rogó que le aclarara a los indios que no eran comunistas y que solo estaban en el pueblo para ayudarlos. Aun cuando el equipo se arrodillará frente a él, el cura se negó a intervenir y simplemente les dio la bendición y luego desapareció. Entonces fue salvajemente golpeado el equipo médico y mientras el doctor y los asistentes sociales eran arrastrados a las calles, la enfermera quedó inconsciente en la sacristía. Luego la enfermera logró escapar hasta el jeep y consiguió una patrulla policial de Cuenca. Cuando llegaron al pueblo, el doctor y los asistentes sociales habían sido muertos a pedradas, palos y machetazos. Un profesor de la escuela del sector trató de intervenir y fue atacado también, y los indios lo iban a quemar pensando que estaba muerto cuando llegó la policía y la enfermera. Las primeras investigaciones revelan que el cura había previamente instruido a los indios para que se resintieran al censo agrícola y ganadero, alegando que era un complot comunista. El cura también hizo correr en este caso la historia de que el equipo médico de la misión andina era comunista. Mis amigos dicen que el cura será enviado seguramente a un retiro religioso de castigo. Arosemena premió a Manuel Naranjo nombrándolo delegado ecuatoriano permanente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Naranjo se fue a Nueva York y Noland establecerá un contacto con él y un funcionario de la CIA de Nueva York. Será utilizado en algunas operaciones especiales que tiene la CIA en las Naciones Unidas. Quito, octubre 7 de 1962. Hoy son las elecciones en Brasil y las operaciones de acción política de la División 10 del Hemisferio Occidental viven también un momento de tensión bastante grande. Durante todo este año, la estación de Río de Janeiro y sus diferentes bases de los consulados están comprometidas en una campaña electoral multimillonaria financiando a los candidatos anticomunistas. Se espera que esos candidatos se conviertan en una fuerza contraria a la tendencia izquierdista del gobierno de Goulart, que es penetrado cada vez más por los comunistas y la extrema izquierda. El traslado que esperan Holanda a Washington hace meses es ahora oficial. Después de pasar 5 años en Ecuador, será reemplazado en diciembre por Warren L. Dean, actual jefe de estación en Ciudad de México. Nadie sabe algo acerca de él, excepto que es un antiguo hombre del FBI que quiere que Noland se encargue de sacar sus perros inmediatamente después de llegar el vuelo de Ciudad de México. Quito, octubre 15 de 1962. La aventura guerrillera de Santo Domingo ha llegado a su término en lo que respecta al PSE. En un pleno del Comité Central, que acaba de terminar, Jorge Rivadeneira fue expulsado del partido por su trabajo divisionista en la URGE y por conducir a miembros del PSE y la GC a las operaciones guerrilleras. La expulsión estuvo de acuerdo con una resolución del Comité Provincial de Pichincha, que realizó la investigación en agosto. Rivadeneira era miembro suplente del Comité Central y miembro pleno del Provincial de Pichincha dirigido por Rafael Echeverría. Nuestros agentes del PSE informan que la lucha se dará ahora en Urge, donde las fuerzas de Rivadeneira se enfrentan con los sectores controlados por el PSE y Pedro Saad. ¿Qué pensaría el Comité Central de las actividades paralelas de Echeverría, si se enterara de los informes que nos revelan los preparativos de su grupo para la acción armada y el terrorismo? Estos informes nos llegan directamente a través de la intervención telefónica, EWEAT que le tenemos a Antonio Flores. Sigo trabajando con mis 2 dirigentes de los socialcristianos de Quito, Carlos Rogiero y José María Egas, en sus respectivos campos de acción militante y observación de actividades subversivas. Egas ha estado bajo intenso cuidado del jefe de la sección política de la embajada, supuestamente mi jefe, que no sabe que él es mi agente. Egas acaba de partir con una invitación que hace el Departamento de Estado a dirigentes para que puedan observar la campaña electoral de los Estados Unidos.
Estará la mayor parte del tiempo en California, regresando a Washington después de las elecciones y donde la jefatura le dará un mes de entrenamiento intensivo en operaciones clandestinas, principalmente supervisión de investigaciones. Velasco entró nuevamente en la escena política, creando el fantasma de su regreso para las elecciones de 1964 que ya se vislumbran en el horizonte. A través del servicio de noticias Orbe Latinoamericana, organizamos recientemente una entrevista con Velasco en Buenos Aires, donde reafirmó sus planes de volver en enero de 1964 para la campaña electoral. Sus declaraciones causaron aquí el revuelo que queremos, de manera que los agentes del ex actor comenzarán a complotar para impedir que vuelva o que sea candidato. Noland tiene un nuevo agente velasquista. Este comenzó a llamarle a la embajada hace algunas semanas para ofrecer datos sobre el trabajo de organización de los dirigentes velasquistas en Quito. El nuevo agente se llama Medardo Toro y tiene a Noland bastante nervioso por su reputación de pistolero. Él fue uno de los 4 detenidos por dispararle a Arosemena durante la balacera del Congreso de octubre del año pasado, y estuvo en la cárcel desde entonces hasta febrero, cuando la Corte Suprema lo sobreseyó. En abril volvió nuevamente a la cárcel por insultar a Arosemena y en mayo fue candidato a diputado por el velasquismo para las elecciones de junio. Perdió y está buscando una forma de mantenerse en plena actividad política. Hasta el momento su información ayudó a resolver insistentes rumores acerca del regreso inminente de Velasco, y Noland, aunque le teme, cree que posee una inmensa capacidad potencial. Lo que molesta a Noland son los ojos penetrantes de Toro. Políticamente Toro es dinamita. Gil Saudade está tratando de salvar su Partido Liberal Popular, PLPR, pese a que varios de los agentes están firmemente atrincherados en la Organización de Trabajadores Libres, CEOS. Después de la caída de Velasco, se reanudó la lucha en el PLPR, entre nuestros agentes y un grupo de extrema izquierda cercano a Araujo, cuyo desenlace, la semana pasada, fue la expulsión de los amigos de Araujo. Ahora Gil intentará reorganizar sus agentes en el partido, para que el PLPR tenga alguna influencia si Velasco vuelve para la campaña de 1964. Quito. Noviembre 6 de 1962. El proceso acusatorio de Reinaldo Varea, que ha dominado el panorama político desde agosto, ha terminado. Hoy fue absuelto por el Senado, aunque el exministro de Defensa de Velasco durante la estafa, perdió su derecho a ser funcionario público por 2 años. Su utilidad política está prácticamente terminada. La única esperanza es que trabaje muy duro para reconstruir su reputación de manera que, cuando ocurra el próximo escándalo de borrachera de Arosemena, Varea no constituya una obstrucción importante para echar a Arosemena por incapacidad física. Aún así, existen pocas o ninguna probabilidad acerca de que Varea pueda algún día vencer la oposición conservadora y social cristiana. Él es, después de todo, un velasquista. Quito. Noviembre 8 de 1962. Anoche fue la última sesión del Congreso y mantuvo intacta la tradición. Además de una pelea a puños no implicaba a Dávila, el presupuesto nacional fue aceptado. Las discusiones acerca del presupuesto solo comenzaron ayer y fueron, evidentemente, superficiales y precipitadas. Existe consenso en que será muy difícil su financiación, pese a las nuevas medidas en cuanto a impuestos. Las sesiones del Congreso de 1962 como en 1961 y 1960, terminaron sin ninguna reforma en cuanto a agricultura, administración o impuestos. La sesión pasada estuvo controlada por conservadores y socialcristianos que utilizaron el Congreso como un foro político para atacar la administración de Arosemena, así como el movimiento velasquista. La legislación significativa nunca fue seriamente considerada.